Hola, bienvenidos al segundo capítulo, Luis Amigo Enseñas. En este capítulo les vamos a hablar sobre curiosidades, datos y el lenguaje de señas universal. Como primer dato o curiosidad tenemos, ¿sabías que el país europeo que tiene más personas sordas es Francia con 300.000 personas? Por ejemplo, en México, el 12,1% de la población son personas con discapacidad, entre ellas son personas sordas. De acuerdo con la OMS, una persona se considera sorda cuando escucha por debajo de los 40 decibeles. Las personas sordas, en el 90% de los casos, provienen de padres oyentes. Y no todas las personas sordas saben leer labios. Oficialmente en Colombia, desde 1996, la Ley 320 establece que el Estado colombiano reconoce a la lengua de señas como propia de la comunidad sorda del país. Bueno, cada día más personas aprenden el lenguaje de señas como una habilidad más que desarrollar para la vida, ya que este puede ayudar a generar una inclusión verdadera, una inclusión social. Pese a que es un lenguaje que profesionales de la salud, como también policías, trabajadores sociales, incluso profesores deberían aprender, ya que pueden verse en la necesidad de conocer, de atender a una persona que llegue con esta discapacidad, y pues así esto genera una comunicación más sencilla con la persona, porque por ejemplo hay una persona digamos perdida y necesita orientación, entonces ve a unos policías para preguntarles una ubicación, pero digamos que ellos no le van a entender porque no saben el lenguaje. Entonces es algo pues que por ejemplo generalmente deberían aprender ellos como una obligación, puede ser. Sí, como parte como de ese ejercicio profesional, y no solamente pues también como solo los profesionales, sino pienso que cualquier persona que salga pues en sociedad, porque no hay nada más chévere también de generar espacios inclusivos, no solamente pues en los que uno se pueda entrar, sino también nosotros también generarlos. Entonces sería pues como muy interesante que de hecho se pueda como incluso enseñar en las propias escuelas para los niños, para todo el mundo. Se podría aplicar como el entender y ser entendidos, pues, porque nosotros a veces damos ideas y no nos entienden, entonces nos estresamos. ¿Cómo será para estas personas que nada más se pueden comunicar por señas? Claro, me parece muy importante, y también porque pues como tal este lenguaje de señas hace uso como de ciertas especificidades. Por ejemplo, es un lenguaje que también es muy corpóreo, y pienso que si se enseña digamos que en las escuelas a los niños desde el principio, también les puede ayudar mucho como en esas competencias motoras y motrices. Otra curiosidad, por ejemplo, del lenguaje de señas es que si bien este lenguaje es único en cada país, por ejemplo, según la WDF, la Federación Mundial de Sordos, existen más de 200 lenguajes de señas en el mundo, y como cualquier idioma se rige pues, como les acabo de mencionar, es diferente para cada país y para cada entorno. También se rige pues de diferentes reglas lingüísticas. Si bien pues también se han implementado unos signos que pueden ayudar a las personas en contextos internacionales, por ejemplo en las reuniones internacionales de la Federación Internacional o las Sordolimpiadas. Este es un sistema que se llama Sistema de Signos Internacional para los Sordos, y pues cualquier persona puede usarlo y es entendido internacional y mundialmente. También podemos decir que este sistema de signos internacional se aprende como un segundo lenguaje. Por ejemplo, como nosotros las personas que hablamos, como aprendemos digamos inglés, francés, japonés, como un segundo lenguaje, ellos aprenden este sistema de signos internacional como un segundo lenguaje, aparte del lenguaje de signos que ya conocen, que sería digamos como su lenguaje materno. Sí, es como debería, ojalá pues nunca, creo que la brecha es una brecha muy grande, pero ojalá que ese lenguaje llegue a ser algún día, o llegue a tener la importancia como lo es ahora el inglés, que también todas las personas estamos apostando por aprenderlo. También pues como para analizar ese lenguaje es de vital importancia como
poderse tomar el tiempo, como ya dije, para analizarlo y poderlo comprender de una manera efectiva. Para ello se requiere dedicación, se requiere pues de tomar de clases, se requiere de tanto de ese soporte del idioma tradicional. Por eso es importante aprender como tal los movimientos básicos y el abecedario en el lenguaje de señas como base importante. Para eso también es importante pues como aprender el lenguaje de señas, y para eso tenemos también algunas recomendaciones, Alison. Por ejemplo, como primero, mantener la calma a la hora de practicar este lenguaje, ya que pues los nervios nos pueden traicionar. Tú puedes estar moviendo las manos, pues hablando con alguien, haciendo las señas, entonces tú por nervios practicando te puedes equivocar y puedes confundir a la persona con la que estás hablando. Ok, sí, pienso que creo que es algo que puede pasar a todo el mundo, a cualquier persona que esté aprendiendo un nuevo conocimiento, puede pues como llegar a pasar por estos ratos. Sin embargo, no debe haber frustración, porque poco a poco se van adquiriendo los conocimientos y está dentro también de tus posibilidades. Se recomienda que siempre es bueno estar practicando con alguien que ya es propio de esta lengua, que ya la tiene bien aprendida, también porque te puede pues como tal corregir en ciertos movimientos en los cuales no coincides también con el abecedario. También muy depende como de todas esas reglas lingüísticas que hayan allí. Ejercitar de un movimiento, por ejemplo el abecedario, porque pues los dedos, hay unas letras del abecedario que se parecen mucho, como por ejemplo la M y la N, entonces debes como estar practicando para expresarte pues mejor y con precisión, y para no perderte pues como detalles al hablar con alguien. Claro, al hablar, hoy en día hay muchas maneras pues como tal de aprender lenguaje de señas, ya sea pues puedes empezar aprendiendo poco a poco el abecedario para esa composición también de las palabras, para asociarlas pues también. Sin embargo, virtualmente hay un montón de cursos que ya le apuestan por esta estrategia de aprendizaje. De hecho, en Argentina se lanzó pues como tal un primer curso en compañía pues o guiado también por inteligencia artificial, que no es solamente como los aprendizajes teóricos, sino que también se llega a la práctica utilizando este tipo de herramientas, las inteligencias pues artificiales con sensores para detectar como tal los movimientos del practicante. Hay evidencias de hecho de que este sistema de signos internacional se comenzó a forjar en el siglo XIX. Sin embargo, no es hasta los años 1900 en el cual se empieza pues como a dar uso de estos signos. En realidad, el sistema de signos internacional es utilizado pues en conversaciones simples que sirven como fuente de comunicación en diferentes nacionalidades y diferentes idiomas y lenguajes. De hecho, en el año 2017 se proclamó de que cada 23 de septiembre se celebrará pues como tal el Día Internacional de la Lengua de Señas. Este día es una conmemoración que se hace para pues crear conciencia sobre toda la exclusión que hay alrededor pues de estas personas, y realmente pues como la importancia en la comunicación entre estas comunidades. Además, la última semana de septiembre se celebra la Semana Internacional de Personas Sordas, promoviendo los derechos y la inclusión de las personas sordas con el lema de "con la lengua de señas todos estamos incluidos". Esas celebraciones han aumentado en gran relevancia porque el lenguaje de señas a nivel mundial ha mejorado el acceso de las personas sordas, como ayudándolas a ser más visibles en tanto laboralmente como en la educación, y también se le ha dado una visibilidad mucho más a sus derechos como personas, porque como lo mencionábamos también en el capítulo anterior, las personas sordas antes eran consideradas como realmente eran consideradas como
no parte importante de la de sociedad. la sociedad, exactamente. Entonces, esto ha hecho que sean más visibles. Sin embargo, la lucha por la inclusión aún continúa. Sí, todavía, Alison, es una brecha que todavía se mantiene abierta. El tema pues como de la inclusión de estas comunidades es agenda pues política, cada vez intenta que se rompa más como todas esas exclusiones. Y también parte mucho como desde nosotros como asumimos a este tipo de personas que igual nos topamos estas personas pues en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, las vemos en el metro, por ejemplo. ¿Tú has tenido alguna vez experiencias con estas comunidades, con estas personas sordas? Pues a ver, en el pueblo no soy de allá, pero pues mi familia es de allá. Hay una persona, es la única persona con esta discapacidad y la familia de él es la única pues que sabe el lenguaje de señas allá. Sin embargo, él sabe decir una palabra, pero es una grosería. Y pues aquí nos damos cuenta de lo del primer capítulo también, de que es posible que ellos hablen también haciendo ruidos. Bueno, esta persona pues sí me escribía por Facebook, me hablaba. Y también pues la forma digamos de él comunicarse a través de esta red social, digamos al subir fotos, es por emojis. Y también hubo otra persona que me escribió por Messenger, pero esta persona lo único que sabía escribir era mi nombre, porque ya al momento de escribirme otra cosa, escribía pues puras letras como al azar. Y pues me metí al perfil de él porque la verdad no lo había revisado y me di cuenta que era una persona con esta discapacidad. Oh. ¿Tú has tenido alguna? Ok, ¿alguna experiencia? Sí, pues también alguna vez llegué como a interactuar con una persona. Digamos que esa interacción es muy confusa, pues es muy confusa porque uno desde el desconocimiento a uno también pues como que se prevé en no ser como también ofensivo, digamos, también al no poder también como comunicarles o expresarles de la mejor manera como uno quisiera, entonces es bastante frustrante. Alguna vez sí se me acercó una persona pues con esa condición, me preguntó pues como sobre indicaciones, así le entendí yo. Me preguntó como indicaciones de algún lugar y demás, pues yo intenté como guiarlo y eso porque me mostraba pues como el celular el lugar y ya después quiso como incluso seguir en contacto conmigo, entonces me escribió pues por chat, ¿cierto? Y es muy curioso lo que dices porque estas personas digamos que ahorita con toda esta evolución tecnológica también se introducen en ella, entonces es muy particular cómo se comunican a través de estas redes también. Por ejemplo, esa persona también únicamente se comunicaba con emojis. Entonces también es como que ellos intentan también ser como muy gráficos. Veo que también es una lengua muy gráfica, muy visual, es vicio, gestual, espacial. Entonces es como muy importante también ser como muy conscientes también como de esos gestos que hacen, que son gestos que no son gestos del otro mundo, son gestos que nosotros también usamos y que de hecho pues los usan como para referirse a imágenes o representaciones en el lenguaje normal. Entonces sí, realmente pues como que se puede decir mucho y vamos a seguir hablando mucho pues también al respecto de esta lengua. Para finalizar pues el capítulo, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Te deseas decir algo más, Alison? Bueno, no, pues ya Tati, tú lo dijiste todo. Este lenguaje aún sigue trabajando como en la inclusión. Nosotros las personas hablantes también debemos trabajar en ello, no solamente pues dejarle todo a una federación o algo así. Entonces también muchas gracias por escuchar este capítulo, gracias por estar atentos. Yo soy Alison Escobar. Yo soy Tatiana Ortiz y les invitamos a que sigan escuchando nuestro podcast. En los próximos capítulos vamos a hablar también sobre esos contextos actuales que viven esas comunidades sordas.